Hola, ¿cómo están? Otro sábado aquí, soy la doctora Ana Nogales con ustedes. Y ya en esto que se ha convertido un momento familiar donde nos reunimos para conversar, para hablar de lo que está ocurriendo hoy en día, para encontrar soluciones, principalmente para reflexionar y pensar a ver cuáles son las mejores formas de tomar decisiones en momentos tan especiales como estos, muy sumamente especiales. Les agradezco a todos a quienes me acompañan y por favor inviten a su familia, amigos, para que aquí nos reunamos todos los sábados a las 2 de la tarde a conversar. No se olviden de ponerme sus preguntas y sus preguntas van a aparecer aquí en pantalla o si las quieren hacer en forma confidencial también lo pueden hacer. Escriban sus preguntas o sus comentarios también porque quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una nueva forma distinta de pensar, así que me gustaría no solamente recibir sus saludos, sino también recibir sus comentarios. Todos son bienvenidos. Sé que me escriben desde 15 diferentes países de todo el mundo, así que les agradezco a todos. Principalmente me ven desde aquí, desde California, del sur de California, pero también de otras partes de los Estados Unidos. Sé que también me acompañan nuestros hermanos, amigos de México, aquí al ladito nomás, como otros países de Latinoamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, así que a todos muy bienvenidos. Si hay otros países que no haya nombrado, por favor revisa, creo que también Brasil, me están diciendo que es de Brasil también, y en Europa, sé que me escuchan desde, o me ven desde España, y otros países que realmente me llaman la atención, tanto como las de la India, desde las Filipinas, desde Pakistán, como también desde Australia y Rusia. Así que bienvenidos a todos y por favor corran la voz, este es un momento para encontrarnos. Realmente yo no sabía mucho de Facebook, sí sabía de Facebook, pero no era muy amigable con Facebook, hasta que encontré que realmente qué increíble, ¿no? Cómo nos podemos comunicar a través de este medio, como otras personas que hace años y años y años con las que no veía y que de pronto me acompañan aquí todos los sábados, como Dora, hola Dora, como Glorita, y familias que están lejos también me acompañan. Qué lindo, qué bonito. Realmente maravilloso hoy en día lo que los medios de comunicación, las redes pueden hacer. Me maravilla, me maravilla. Así que nuevamente les agradezco que me acompañen y también nuevamente los invito a que me escriban, no olviden de escribir porque me encanta recibir sus noticias, ¿no? Como aquí me escribe Marisol Moreno, hola, y Lorena Maki, hola. Así que hola a todos y escríbame. Hoy quiero hablarles de este tema que se me hace muy interesante, que es el tema de cómo tomamos decisiones en época de la pandemia. Son distintas, realmente son distintas porque lo que era normal hasta hace poco ya no es lo mismo. Las cosas no son iguales. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones? También tendría que ajustarse a esa nueva normalidad. Y si no nos ajustamos, podemos tomar decisiones equivocadas o decisiones de las cuales nos podemos arrepentir. Por eso es que titulé a este nuevo segmento que nosotros podemos ser nuestros peores enemigos y que lo podemos ser porque podemos tomar las decisiones más equivocadas. Decisiones que en otro momento podrían ser muy buenas o justificadas, quizás en este momento no sean las mejores. Entonces me puse a revisar cuáles son las cuestiones que nos están aquejando en este momento a todos, en toda la humanidad, hacer por la pandemia, por la misma pandemia. Porque hay ciertos patrones que podemos ver por los cuales nuestras decisiones pueden ser lo mejor o lo peor. Y me parece que es un momento para reflexionar. Um, Tenemos una cantidad increíble de gente ya contagiada con pandemia, más de 2 millones de personas en todo el mundo, más de 120.000 fatalidades solamente en los Estados Unidos.
los números son demasiado grandes como para seguirlos ignorando. Yo sé que nadie los está ignorando, o que la mayoría de nosotros no lo ignoramos. Y más que nada nosotros que estamos conversando, que nos estamos relacionando y que estamos tratando de pensar qué es lo mejor para nosotros y para nuestras familias. Si bien estos números son altísimos, lo más triste es que siguen aumentando. Acá, desde donde estoy hablándoles, en el condado de Orange, en el estado de California, los números siguen aumentando. Han habido 10 muertos el día de ayer. Los números siguen aumentando. En el estado de California, los números siguen aumentando. O sea, si uno mira la curva, que es lo que nos da más información, vemos que la curva sigue aumentando, siguen habiendo muchos más gente enferma. Y sí, podemos decir que hay más test o que puede ser por eso, que puede ser. Las explicaciones que querramos darles, la cuestión es que siguen aumentando las fatalidades y eso es algo que no podemos denegar desde ningún punto de vista. Latinoamérica, sabemos que hay unos países que le está yendo muy mal, como Brasil. Brasil parece que va a repuntar negativamente en cuanto a los récords que le va a ganar a los Estados Unidos, esta competencia horrible de terror, de fatalidades. Algunos otros países están un poco mejor, otros están más controlados. Tenemos que aprender de los países que están haciendo las cosas mejor que otras, por supuesto, es muy importante aprender. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer ustedes y yo en todo este transcurso de cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Pues yo tengo que decirles que en realidad cada vez vemos más, o yo le voy a hablar desde mí, cada vez veo más que la cuestión de este virus se va acercando en términos de fatalidades y en términos de gente contagiada. Conozco gente que ha perdido familia, que ha perdido 2 seres queridos en la familia, que yo conozco personalmente, y conozco muchísima gente que en su familia se ha ido enfermando. En lo particular, el día de ayer, mi sobrino confirmó que él tiene el virus. Hoy estaba hablando con él y me estaba contando que cómo se sentía. Su fiebre ha disminuido, ya no es tan alta, así que estoy muy contenta al respecto. Veo que su condición ha sido no tan difícil como otras, o sea que hay distintos grados de enfermedad. Sabemos que algunos van al hospital cuando ya no pueden respirar, cuando la situación está complicada, cuando hay otras complicaciones médicas, otros que no la tienen tanto. Pero lo que más me importa en el momento de ahora es entender esta situación del contagio y entender entonces cómo es que tomamos determinaciones que nos pueden llevar a estar más a riesgo de ser contagiados o menos a riesgo. Entonces le preguntaba a mi sobrino, que es un arquitecto, que siguió trabajando, bueno, siguió trabajando hasta hace 2 días que se enfermó, y lo que pasó es que otro arquitecto dentro de esa misma oficina no tomó precauciones, salía a cenar, a restaurantes, hacía vida social y dentro de la oficina todos estaban muy pendientes de lo que él hacía porque al resto sí se cuidaba, pero a esta persona no. Entonces, todos tomaron más distancia social de él, más distanciamiento. Este hombre no usaba su máscara, el resto sí usaba la máscara en el trabajo. Bueno, lo que pasó es que mi sobrino sí se contagió, a pesar de mantener su distancia, a pesar de tener la máscara puesta él. Sí se contagió. Están esperando ahora a ver qué otros compañeros de trabajo pueden haberse contagiado también. Hay una arquitecta, principalmente en esa oficina, de 70 años con problemas pulmonares, que siguió yendo a trabajar, que estaba en la oficina al lado de la de este hombre, que usaba su máscara, pero ¿qué pasa con ella? Todavía no lo sabemos, a lo mejor la semana que viene les cuento, ojalá que esté muy bien. El esposo de esta señora también tiene problemas severos de respiración. Ojalá que todo esté bien con ella, roguemos por ellos. Pero, ¿cómo tomamos determinaciones? Y ahí es cuando escuchamos tanta cantidad de versiones que nos dan acerca de cómo el virus se contagia, cómo no se contagia. Aquí les envío yo
una notita de los porcentajes de contagio que hay, se los voy a leer para que los tengan en cuenta, que una persona puede ser transmisora si no está con la máscara a una persona que sí usa la máscara, la posibilidad del contagio es el 70%, que es el caso de mi sobrino. En otros casos, cuando el transmisor, el que tiene el virus, usa la máscara y la persona que está con él no usa la máscara, el riesgo de contagio es del 8%. Y en el otro caso, que es el que los dos usan la máscara, todavía hay un riesgo de contagio del 1.5%. Creo que ahí lo vamos a poner en el Facebook para que todos lo vean. Es decir, que de una forma u otra, el riesgo de contagio está allí. Por eso es importante de que no lo ignoremos y que tomemos buenas decisiones acerca de cómo vamos a conducirnos, qué vamos a hacer. Ayer hablaba con una pareja amiga y ella me decía, no, yo me cuido mucho porque yo ni siquiera voy al market, va mi marido. Bueno, pues el marido va al market, depende también cómo va al market, ¿no es cierto? Si va con el barbijo, con la máscara, cómo va, cómo se cuida él, porque si él trae el virus a la casa, también lo va a tener posiblemente ella durmiendo juntos, ¿o no? Todas estas controversias son importantes de aclarar y de informarnos para tomar buenas decisiones. Ahora, ¿cómo tomamos las decisiones? Una de las formas en que tomamos las decisiones es queriendo mantener el status quo, es decir, queriendo mantener todo como era antes. Aquellas personas que tienen dificultades para hacer ajustes, para aceptar que hay cambios necesarios, aquellas personas que se refugian mucho en el pasado y que dicen, no va a pasar nada, ten confianza en Dios, nada va a pasar, vamos a estar todo bien, sigamos igual que antes, esas personas se están exponiendo más al riesgo, ¿no es cierto? Porque, claro, Dios los va a acompañar siempre y cuando ustedes se protejan, se cuiden, ¿no? Que hagan lo que tengan que hacer. Pero hay mucha gente que tiene muchas dificultades para hacer cambios. Y dicen, bueno, no, yo no, para mí esto es demasiado, es muy fuerte, no voy a mirar televisión, no voy a escuchar las noticias, yo sigo mi vida normal. Para mí es tan importante mi vida hoy y siempre y no voy a hacer ningún cambio. Tenemos una persona en la oficina que es así también, que se niega a hacer cualquier tipo de cambios. A mí no me va a pasar nada, dice ella, no me va a pasar nada, a mí Dios me acompaña y yo estoy protegida. Esas son las personas que están a más alto riesgo de ser contagiadas. Hay otra forma de ideología que es muy importante que la miremos, que es la política. Yo tengo mis ideas políticas, indudablemente las tengo como las tenemos todos en mayor o menor medida, porque todos somos partícipes de una comunidad. Y podemos hablar acá en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero la verdad es que en todos lugares está ocurriendo lo mismo. Si el presidente dice cierta cosa y uno no le parece el presidente, todo lo que diga el presidente va a estar mal. Y si a uno le gusta el presidente, todo lo que diga el presidente va a estar bien. Entonces nos hemos polarizado a tal forma de que ya no es solamente una cuestión de ideología política, sino que el virus, el COVID-19, se ha convertido de por sí en una ideología política. Los que están con el presidente piensan de esta forma, los que no están con el presidente piensan de esta otra forma. Y no hay términos medios. Entonces, uno se queda en la polaridad de un lado o el otro. Entonces, en este caso, los Estados Unidos, los que están con el presidente hacen demostraciones diciendo yo quiero mi libertad, yo quiero trabajar, yo quiero abrir mis negocios, que ya los han abierto muchísimos, aunque todavía no está bajo control la situación. Y otros que están contra el gobierno, que dicen, no, está todo mal, este presidente no nos está dando la información correcta, no voy a seguir para nada lo que el presidente diga, y al contrario, muchísimos ataques al presidente. Entonces, los medios, las redes sociales se han bipolarizado también. Tenemos a Fox, que nos da un tipo de noticias, a CNN, que nos da otro tipo de noticias, y más que noticias ya son comentarios. Son comentarios continuos acerca de si está bien lo que dice el presidente o si está mal lo que dice el presidente y por qué lo está haciendo, y etcétera, etcétera, etcétera. No podemos tampoco nosotros, como miembros de una
comunidad, en la vida aquí en los Estados Unidos o en los propios países, porque estoy segura que está pasando en otros países lo mismo. No podemos permitirnos hacer las cosas en blanco o en negro. Tenemos que usar nuestro juicio para tomar las mejores decisiones posibles de lo que pueda decir el presidente, pero también de buscar de los otros medios donde nos están diciendo qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las mejores medidas preventivas para evitar esta catástrofe. La otra cuestión para revisar es lo que llamamos infodemia. Infodemia. Es increíble. Yo no sé cómo puede ser que haya gente que se dedica a pasar mala información. Gente que se dedica a decir que la Organización Mundial de la Salud dice tal cosa cuando no la dice. O que el CDC, que es el organismo que se dedica a registrar la cantidad de gente enferma y mostrar los lineamientos que hay, las estadísticas, que digan que el CDC en inglés, muestre también figuras que no son reales. Pero esto no pasa solamente en esto, sino que está pasando en todos los aspectos de la vida. Lo que los medios sociales nos informan, toda esta cuestión de las teorías de conspiración, toda la mala información, es muy importante que la verifiquemos. La miramos quizás en Facebook, en medios sociales, nos asustamos y le mandamos a toda la familia y a todos los amigos. Antes de hacer eso, por favor, infórmense si es correcto. Si usted ve que es algo que le dicen que la Organización Mundial de la Salud está diciendo cierta cosa, vaya por favor a la Organización Mundial de la Salud. Si usted tiene el tiempo de mirar lo que le están enviando, tómese el tiempo para mirar si es verídico, hágale Google a la Organización Mundial de la Salud y fíjese si es lo que están diciendo. Y si no lo dicen, pues entonces devuélvale el mensaje a la persona que le envió esa mala información para decirle, esto no es lo que dice. A cambio, esto sí es lo que dice. Yo creo que es la única forma de parar toda esta situación o mejorarla, aunque sea porque nos están informando tan mal que están transgiversando las cosas. Déjenme decirles también que hay unos lugares donde uno puede chequear si esa información es correcta. El lugar en inglés, yo realmente no sé en español, pero imagino que está el equivalente en español o se puede quizás traducir, es Mythbusters. Se escribe M-Y-T-H, Busters se escribe B-U-S-T-E-R-S. Se los voy a escribir al ratito aquí, Mythbusters, para que ustedes comprueben si toda esta información es real o si son mitos. Que no sé sinceramente a quién se le puede ocurrir escribir tanta información falsa. Es un daño realmente, es eso una infodemia, como una pandemia, una infodemia, porque está en todos lados y por todos los temas. A mí me ha tocado recibir tipos de información también de que cierta persona dice, cierta eminencia dice tal y tal cosa. Ustedes lo habrán recibido que Einstein decía tal cosa o que Jorge Luis Borges decía tal cosa. Y cuando uno va y lo busca, no decía tal cosa. Una cadena que me llegó de varios lados, no solamente de un lado, sino de varios lados y de varios países. Ahora en este momento no me acuerdo qué era, pero que tal persona dijo tal cosa, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser que una persona tan erudita vaya a decir semejante barbaridad? Y estaba escrito en español. Entonces lo que hice fue, lo busqué en inglés, me escuché toda la declaración que dijo esta persona, era una conferencia, y en esa conferencia lo que decía no era lo que estaba traducido en el español, no lo era. Así que me ocupé de contestarles a todo el mundo que me había escrito lo mismo, que lo que dijo tal persona era esto y no lo otro. Pero claro, con tantas cosas que uno recibe, me tendría que quedar todo el día aquí escribiendo y traduciendo y mirando a ver si es certero o no. Pero antes de ustedes mandar algo que puede ser tan perjudicial para toda una comunidad, por favor, fíjense. Lo mismo, por ejemplo, he recibido acerca de la pandemia. He recibido un video de un doctor que da sus recomendaciones acerca de qué hacer con la pandemia. Tenemos que tener en cuenta no solamente de dónde viene, sino de qué lugar viene.
Este doctor trabaja con comunidades aisladas, comunidades que no tienen ningún acceso a servicios médicos. Entonces este doctor estaba hablando de qué se puede hacer por la tos, de poner el agua, de hervir el agua y ponerle sal y hacerse infusiones de sal para mejorar la tos, cosas así, remedios caseros que uno pueda hacer en esas circunstancias donde pobrecita esta gente no tiene ningún recurso para contrarrestar una infección de este tipo, de esta categoría, y necesita recursos caseros. Magnífico, pero magnífico que haya hecho eso. Pero si eso lo traducimos aquí y una persona está con fiebre altísima y tiene los recursos como para ir al hospital, pues lo más importante es ir al hospital para que le den los antibióticos que necesitan para contrarrestar este tipo de problema. Entonces, tenemos que usar el criterio lógico para decir, bueno, ¿quién lo dice? ¿Cuándo lo ha dicho? Que es otra situación. ¿Cuándo lo ha dicho? A lo mejor lo dijeron hace 20 años atrás, cuando no se sabía que existía esto o lo otro. ¿Y de dónde sale esto? ¿Desde qué país? ¿Desde qué lugar? Porque lo mismo no aplica a todos los lugares. Tenemos que usar el criterio para determinar qué es lo que nos puede ayudar y qué no. Otro tema, el chisme de las celebridades, esas anécdotas. Cuando escuchamos que la infección le ha llegado, por la pandemia, le ha llegado a ciertas personas tales como Tom Hanks y su esposa, a Plácido Domingo, al primer ministro del Reino Unido, a la esposa del primer ministro de Canadá, al príncipe Carlos. ¡Wow! Uno dice, ¿no? Y se queda ahí el wow, mira nomás del chisme. Pero eso nos quita la realidad. Eso nos quita la realidad de que eso nos está pasando a todos. Y que ellos que han sido contagiados simplemente quiere decir que son parte de nuestra comunidad y son unos más, que ahí no hay distinción, porque les ha llegado a ellos también. No hay distinción de raza, de etnia, de clase social, de clase económica. Les llega a todos. Pero cuidado, si bien les llega a esos, lo que tenemos que pensar es que a los otros les llega y aún más. Porque cuando uno piensa en la celebridad, piensa, oh, ¿qué le pasó a ellos? La anécdota, ¿no? Lo que le pasa a Hollywood. Y uno está distante de ese mundo. Yo creo que la intención es para todos nosotros saber que si a ellos les pasa, a nosotros mucho más. Las estadísticas muestran que los que más se contagian, por lo menos aquí en el sur de California, en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, son los latinos. Los que más están muriendo son los latinos, no las personas en Hollywood, los latinos, ustedes, yo, nuestras familias. Entonces nuestra decisión tiene que estar basada en qué es lo mejor para nosotros, para nuestras familias. Entonces no nos quedemos con la anécdota de que, uy, mira, o quién será el próximo. No, no. Tenemos que mirar aquí lo que está pasando en casa. La otra cuestión que tomo aquí son las decisiones extremas. Porque así como hablaba de la parte política y cómo uno se envuelve políticamente en una u otra cosa, mucha gente hace las decisiones extremas, ¿no? Por un lado, tenemos los que limpian con cloro constantemente la casa, los zapatos, la suela del zapato con cloro, toda la comida que va entrando, lavándola con agua y jamón, lavándose las manos continuamente, todo al extremo, ¿no? Acá en mi casa hemos comprado, en mi familia hemos comprado rayos ultravioletas, que es una lámpara, a ver si se las puedo mostrar al ratito, una lámpara que uno la puede prender y mata supuestamente los virus dentro de la habitación, hay que salirse de la habitación para que haga su efecto. Podemos usar lo extremo o podemos irnos al otro extremo, que todo esto es cuestión política, que a nadie le importa. Yo me voy a la playa, las playas están inundadas de gente, la gente está tomando sol, acá el tiempo está muy bonito porque es una primavera preciosa, el tiempo está sumamente lindo para ir a la playa y para contagiarse.
Entonces, es otro tema que también tenemos que ver, ¿no? Que quizás el punto medio, no digo de no tomar las precauciones necesarias, tampoco vivir obsesivamente, pensando a lo obsesivo, estarse lavando las manos continuamente, como mucha gente lo hace, sino lavándonos las manos cada vez que entramos de la casa o sacarnos la ropa cada vez que entramos de la casa, depende de donde hayamos estado, o sea, usar nuestro criterio. Tampoco es lo mismo vivir en un edificio de departamentos donde uno entra en el ascensor, en el elevador y está ahí con otra gente, rodeado de otra gente, o por más que esté solo, acaba de entrar otra persona en ese elevador. Y uno va a tomar el mismo elevador donde estuvo Juanito recién. No es lo mismo vivir así que vivir en una casa donde está más aislada, donde no hay tanta gente alrededor. O sea, las medidas de seguridad tienen que depender de acuerdo a nuestro criterio personal. No nos podemos ir a un extremo ni tampoco al otro. Tampoco podemos pensar en las soluciones mágicas. La ciencia, la medicina, es una ciencia de probabilidades. Cuando se hacen los estudios médicos de lo que sea, todo está basado en probabilidades. Nada es 100%. Cuando los pacientes me dicen, yo no voy a hacer una cirugía porque a mí no me dan garantía de que yo vaya a salir bien. Nadie le va a dar garantía, señor o señora, de que vaya a salir bien. Nadie se la va a dar, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Y si alguien le da una garantía, le está mintiendo, porque las ciencias médicas no dan ningún tipo de garantía de nada. Sí dan grandes probabilidades. Por eso se hacen los trials, que son los estudios. Los trials son las pruebas que se van haciendo antes de que una medicina salga al público para estar seguros de que tenga la menor cantidad de efectos secundarios posibles o la menor cantidad de complicaciones posibles y que sea efectivo en la mayor parte posible, pero no, nada nos da 100% de seguridad. Entonces, cuando pensamos y descartamos ideas porque no son 100% seguras, no nos estamos haciendo ningún bien tampoco. Si pensamos que el barbijo, que la máscara, no nos va a dar el 100% de protección, pero sí nos puede dar un buen porcentaje de protección, entonces la tenemos que usar. Y no decir, esto no sirve para nada porque no me da el 100% de protección. Entonces tenemos que pensar en que todas las medidas que vayamos a tomar, en realidad, nada es blanco o negro. Nada es 100% seguro. Pero sí tenemos que tomar las soluciones más importantes sin pensar que hay una magia en la solución que podamos tener. Porque las soluciones mágicas tampoco existen. Cuando me llegan estas cosas de que, si uno come no sé qué cosa, o si uno se baña tal cosa, con tal cosa, o que la aloe vera, tal cosa, nada es 100% seguro. Y créanme que si comerse una naranja, y no es esto lo que estoy recibiendo, pero supongamos, estoy diciendo un ejemplo que por favor no lo tomen muy en serio, pero si digamos que alguien dijera que comerse una naranja todos los días, eso va a evitar que usted tenga el virus, créanme que eso hubiera sido ya público mundialmente y que si no hubiera sido público, porque hubieran querido mantenerlo en secreto, las grandes farmacéuticas, las compañías farmacéuticas, ya hubieran agarrado la naranja y la hubieran puesto en pastillitas para venderlas porque se hubieran hecho multimillonarios con esa nueva fórmula. Entonces, todas estas cosas que les dicen de fórmulas mágicas que van a permitir que usted tenga esta vida saludable por los próximos 1000 años, no, no compren ustedes mentiras. No se crean cosas que realmente no sé quiénes dicen y no sé por qué motivos. Y el otro punto es el criticismo, porque somos muy críticos. Si yo pienso que hay que cuidarse y que no hay que ir a trabajar, que no hay que no tienen que abrir las escuelas, que no tienen que abrir las playas, que no tienen que abrir las piscinas públicas, y yo pienso ese tipo de cosas, que no hay que abrir los restaurantes, las peluquerías, o que no hay que abrir nada, tampoco tengo el derecho de criticar a quienes sí la abren. Tampoco tengo el derecho de criticar a quienes siguen haciendo su vida de acuerdo al criterio de los demás. Y este es un tema difícil, porque realmente lo que hace mi vecino me incumbe a mí también.
si es que yo decido encontrarme con mi vecino. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo críticos que podemos ser a veces con los demás y cómo juzgamos a los demás. Las personas que salen a trabajar porque no les queda más remedio que trabajar, benditos sean ellos, ¿no? Que están arriesgando sus vidas para poder trabajar, para poder darle sustento a sus hijos porque no califican para ningún tipo de programas o porque lo que le dan ahí en las comidas, lo que se da comunitariamente, alcanza pero para muy poquito, pero no alcanza realmente para toda la familia y ese tipo de situaciones que ocurren. Así que a veces tenemos que mordernos la lengua cuando somos muy críticos de los demás. Otro tema es un tema más social, que también lo hemos hablado en cierta forma, que es cómo a veces hay situaciones que hacen que nos olvidemos de la pandemia, nos olvidemos, entre comillas, de la pandemia, que la hagamos a un lado, ¿no? Como lo que ha pasado con las demostraciones públicas. Las demostraciones públicas fueron necesarias para muchas personas para poder exponer lo que sentían, para exponer esa rabia hacia lo que es el racismo, hacia lo que es la discriminación, hacia lo que es la violencia, los crímenes de odio. Y toda esa gente que ha salido de las calles le ha importado poco la pandemia porque este otro tema ha superado al tema de la pandemia. No podemos tampoco criticar, porque la necesidad de expresión social es imperiosa también. Es una bomba que ha explotado, que explotó en un momento que no era el más propicio por lo de la pandemia, pero que explotó. Y que también va a tener sus repercusiones. Tampoco podemos criticar entonces eso, porque es un movimiento social, es mucho más mayor de lo que podemos controlar. Estaba acordándome esta mañana de cómo los gobiernos a veces usan ciertas motivaciones sociales para distraer al público. O sea, esto que surgió acá en los Estados Unidos, que surgió y con repercusiones mundiales, ¿no? Esto que surgió de una necesidad de expresión, de decir basta hasta aquí, en algunos casos se ha usado para distraer de otros momentos. Y me estaba acordando, en mi experiencia personal como argentina, me estaba acordando de la Guerra de Malvinas, en una época donde los militares estaban aterrorizando a la población, matando a jóvenes, principalmente jóvenes por sus ideas políticas, más de 30.000 muertos en aquella época, una época infame. Entonces, para tapar la situación, salió la cuestión de la Guerra de Malvinas, que sí, pienso que el tema es importante, pero en ese momento no era importante, pero cómo se usó para sacar, en ese caso, manejar, manipular a toda una población y se logró. En este caso, aquí en los Estados Unidos no ha sido una manipulación, ha sido un movimiento que explotó, pero cómo las masas se movilizaron es muy interesante verlo desde un punto de vista sociológico. Y por eso de ninguna forma podemos criticarlos o criticarnos por lo que ha ocurrido. Y todo esto, todos estos cambios sociales, todos estos movimientos, todas estas formas de pensamiento van cambiando porque lo importante es poder ajustarnos al momento de hoy. Lo que hoy tenemos que tomar como decisión puede ser muy diferente a lo que tomábamos en el pasado, a las decisiones del pasado. Y tenemos que ajustarnos a ellas. Por ejemplo, cuando fue la epidemia del HIV acá en los Estados Unidos, trajo como conclusión que eh, ciertos miembros de la comunidad eran los que estaban más propensos al contagio, ¿no es cierto? Por supuesto, la comunidad gay. Pero después resultó que no solamente la comunidad gay, porque hombres bisexuales, por ejemplo, que tenían relaciones homosexuales, podían después traer el mismo virus a su esposa o a su compañera de vida o a otras mujeres, ¿sí? También se vio que las personas que se inyectaban drogas,
estaban a alto riesgo porque se contagiaban a través de las jeringas, no de las jeringas, de las agujas, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó una actividad educativa, informativa muy importante. Y se empezó a hablar muchísimo más de drogas y de la cuestión de salubridad en cuanto a las drogas para evitar esos contagios. Y se empezó a hablar de educación sexual, muchísimo más de educación sexual más que nunca. Y se empezó a dar mucho más empoderamiento a las mujeres para que ellas le puedan decir a su pareja, si de alguna forma dudaban de la fidelidad de su pareja, del compromiso de fidelidad de su pareja, para pedirles que usara un condón o algo para prevenir el contagio. Hubo una campaña enorme que trajo otro tipo de consecuencias también sociales. La comunidad gay pudo expresarse más abiertamente, se pudo hablar mucho más abiertamente de lo que significa ser gay, por lo menos en los Estados Unidos, y llegó esto a muchísimos países del mundo. La aceptación de la comunidad gay ha sido muy importante desde entonces. Hubo cambios manifiestos muy importantes desde aquella época. Ahora, ¿cómo eso nos llega con la cuestión de la pandemia? De la pandemia de este virus, del coronavirus. Pues antes mirábamos quizás con hasta cierta falta de respeto, ¿no? A los orientales, a la gente asiática, asiática o asiática americana, que usaba la máscara, ¿no? Sin embargo, es muy probable que de ahora en adelante el uso de la máscara se incorpore en nuestras vidas como algo esencial. Es muy probable que tengamos que cambiar muchas formas de relacionarnos para evitar los contagios. Y esto es muy probable que llegue a largo plazo. Que tengamos que pensar entonces, así como en algún momento se habló tanto de la educación sexual y que los jóvenes, los adultos, que todos tuvieran que pensar cada vez que vayan a tener una relación con una persona en su vida, pensar si esta persona puede infectarnos o puede hacernos un daño de transmisión sexual, por enfermedades de transmisión sexual. Y de la misma forma, es muy probable que a través de este virus que estamos viendo hoy en día, tengamos que hacer nuevas formas de relaciones, de trabajo, de relaciones con los vecinos, en las piletas públicas, piscinas públicas, en las playas, en distintos lugares, nuevas formas de conducirnos, de movilizarnos, de hacer estrategias, de reducir quizás los encuentros de trabajo para que no sean tantos en persona, y ya que el Zoom nos está ayudando tanto a comunicarnos, usar más este tipo de medios. Yo creo que van a haber cambios importantes. Al principio no los veía porque como todos nosotros dijimos, bueno, es un virus, ya va a pasar, en 2 semanas estamos todos de regreso, me tomo 2 semanas en mi casa, me preparo para 2 semanas. Recuerdo muy bien que fui al mercado, y compré todo lo que necesitaba para 2 semanas y ya vamos 3 meses, ¿no? Y esto se va a extender por muchísimo más. Así que todos estos ajustes, si no los hacemos, nosotros podemos ser nuestros peores enemigos en las decisiones que tomamos. La capacidad de ajuste, la adaptabilidad del ser humano es congruente con todos nosotros y es importante que las hagamos para el beneficio nuestro y de nuestra familia, para evitar después pensar en que tendríamos que haber hecho las cosas diferentes, para no arrepentirnos. Nuevamente, pienso que es un llamado a la conciencia de todos nosotros para manifestarnos en nuestras decisiones de la mejor forma posible. Vamos a ver qué es lo que me dicen aquí. Me muero de ganas de leer. Por favor, escríbame, quiero saber qué es lo que me escriben. A ver, acá Beatriz Ballesteros, un saludo muy especial desde Bucaramanga, Colombia. Colombia siempre presente conmigo. Gracias. Verónica Ornelas, hola, hola. Desde Los Ángeles, saludos. Beatriz Ballesteros, súper, súper. Alicia Ramírez, hola doctora, buenos días, buenas tardes o buenas noches para algunos. Hilda Noemí desde Mar del Plata, ay, qué rico Mar del Plata, cómo extraño. Tania Zabalegui, me veo pensando más de lo usual con las decisiones. Hasta me siento que me autocuestiono mucho más cuando yo generalmente soy muy decisiva.
tiene que ver con el encierro e incertidumbre que vivimos? Gracias, Tania, por la reflexión. Me parece que lo que estás diciendo es exactamente lo que estoy diciendo, porque si nos tomamos el tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión, creo que vamos a estar mucho más certeros de lo que hacemos que si no nos tomamos el tiempo. Porque cuando tomamos decisiones, las tomamos basadas en nuestra propia experiencia, en lo que ya hemos vivido, en las decisiones que tomamos normalmente. Y ahora nos cambiaron el esquema. Entonces, dentro de este cambio del esquema es donde tenemos que tomarnos el tiempo para tomar las decisiones. Por eso pienso que lo que me estás describiendo, Tania, es muy certero. El cuestionarte no es por incertidumbre propia personal, sino que la incertidumbre está en el afuera. Y si está esta incertidumbre en el afuera y estamos registrándolo, pienso que ahí es cuando estamos en el mejor camino. Lo que está afuera no es lo mismo que era antes, está cambiando, no ha cambiado definitivamente, está en proceso todavía. Por lo tanto, si le presto atención y yo ajusto lo que sabía, lo que conocía y la forma en que tomaba decisiones antes, si me doy el tiempo para pensarla mejor, es muy probable que las decisiones sean mucho mejores ahora. Gracias por reflexionar conmigo. Esto es realmente lo que estoy invitando. Por favor, reflexionen conmigo. Yo aprendo de ustedes muchísimo. Todos aprendemos uno de los otros. Lorena dice, hay personas que están contagiados y no se hacen el test. Siguen trabajando. Lamentablemente no se dan cuenta que arriesgan su vida y los de los demás. Hoy estaba hablando también de ese tema y me estaban diciendo que dijo de que las personas que están contagiadas pero que no son sintomáticas, es muy probable que les den falsos negativos. Es decir, que en el test muestren que están negativos y que sin embargo sí tienen el virus y aún así entonces están contagiando a otros. Lo que les contaba de mi sobrino, el contagio ocurrió cuando este otro arquitecto no estaba mostrando síntomas todavía, estaba asintomático. Ahí fue cuando lo contagió mi sobrino. Entonces, por más que digamos, yo estoy bien, pero si estuvo con otra persona que no estuvo bien, estamos todos expuestos, todos expuestos. Y las personas que están con síntomas y que van a trabajar todavía están. Así que cuando les toman la fiebre para ver si están contagiados, para ver si tienen algún síntoma, para admitirlos en el trabajo, realmente no es suficiente. Y no hay una plataforma que digamos, esta es la regla, por lo menos no la hay todavía. Saben que hacemos encuentros con otras agencias a través del Zoom para los programas que tenemos federales. Y entonces nos preguntan, bueno, ¿y ustedes están abriendo? ¿Ustedes no están abriendo? ¿Qué están haciendo? Yo definitivamente dije, yo no estoy abriendo. No estoy abriendo, o sea, no hay apertura para que los pacientes puedan venir a la oficina. Sí los atendemos por teléfono, por telehealth, o sea, por Zoom, por Google o por FaceTime, por como sea. Hay muchas formas de seguir trabajando, pero de todas maneras no voy a abrir. Pero otras agencias que sí, que han abierto y que mantienen la distancia y que han tomado otras medidas. Para mí todavía estamos muy distantes de poder hacer eso. Gabriela, hola Gabriela. La política, dice, existen países que han logrado extinguir el COVID, Nueva Zelanda, y no tienen con si le gusta o no el presidente, sino lo que se hace o no se hace, lo cual pone en riesgo al pueblo. Sí, claro que sí, pero ese presidente ha establecido el patrón como para decir, esto no lo vamos a hacer, estos son los seguimientos y lo han logrado. El Uruguay, otro país también chiquitito, que también lo ha logrado, con presidentes que se han informado, que han estado muy conscientes acerca de la cuestión de la pandemia y que han conseguido extinguirla o casi extinguirla. Claro que sí, Gabriela. Leticia Almaraz dice, buenas tardes. Doctora, en mi opinión, en este tiempo no dejar nuestro bienestar en manos de nadie, solo usar nuestro sentido común y confiar en Dios. Tomar todas las precauciones para nuestro bienestar y la salud de nosotros y de nuestras familias.
Gracias y bendiciones. De eso se trata. Gracias, ese es el punto final de la conversación de hoy. Realmente, como dice Leticia, no dejar que otros tomen nuestras decisiones, sino nosotros mismos tomarlas. Susan Hernández, buenas tardes, bendiciones. Hola. Daniel Suárez dice, un saludo desde Rusia, doctora Nogales. Muchas gracias por todos sus consejos. Saludos a Rusia, latinos en Rusia. ¿Qué tal? Luz Marina Leighton, buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal, Luz Marina? Susan Hernández dice, doctora, ¿cómo podemos hacer con las personas que nos encontramos en los supermercados que son demasiado extremistas? Uno anda con precauciones adecuadas y te encuentras con personas que no les gusta que pases al lado y se ponen a decirte cosas feas. Pues no hay que pasar cerca de las personas cuando... Yo no voy al mercado, ordeno todo y me lo traen, lo ordeno. Gracias a Dios tenemos esas posibilidades de hacerlo aquí, en otros lugares no es posible, pero me parece que es importante mantener la distancia de 6 pies con las otras personas y no acercarse. Jorge Delgado, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Casa de la Familia, el uso de máscaras es importante mantenerlas saludables y ahí hay un posting que es importante que lo lean porque justamente estábamos hablando de qué hacer con las máscaras, ¿no? Si pueden ser reusables o si hay que descartarlas. Hay unas que son para descartar y otras que se pueden volver a usar y que hay que hacerlas para descontaminarlas y cómo tener cuidado de ellas, que es muy importante. Bueno, pues gracias por toda la participación de todos ustedes. Como saben, nos encontramos aquí todos los sábados a las 2 de la tarde para hablar de todas estas cosas. Gracias por las reflexiones, gracias por los consejos de todos ustedes. Nuevamente, el próximo sábado hablaré, no sé de qué, de lo que surja en el momento, como lo que vea de más necesidad en el momento. Pero los invito a que inviten a otras personas, que inviten a los demás para que nos unamos en este momento donde todos tenemos que aprender los unos de los otros. Además, aquí en Casa de la Familia, pueden ustedes mirar, yo sé que algunos me miran por Casa de la Familia y otros por Dr. Ana Nogales. Vayan por favor a Casa de la Familia y miren porque tenemos varias presentaciones sumamente importantes acerca de trata de personas, acerca de crímenes de odio, acerca de trauma. Hay constantes presentaciones donde todos podemos aprender. Les envío un gran cariño a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo sábado. Adiósito.